Bienvenidos, queridos amigos, de vuelta al canal. Fui con el jefe del que he estado enamorada en secreto durante 3 años a negociar un contrato. No esperaba que el socio comercial resultara ser mi hermano mayor. Al ver que mi hermano pelaba unas gambas para mí, el jefe preguntó: ¿Qué pasa? ¿Buscas a un chico de oro? Me eché a reír. Jefe, él quiere ser su cuñado. Esa noche llovía a cántaros en Madrid. Las gotas de agua golpeaban los inmensos ventanales de la planta 30 y 2 del edificio del Grupo Vértice, sonando como si alguien tocara a la puerta de otro corazón. El reloj en la pantalla de mi ordenador marcaba exactamente las 22:27. Casi todas las luces de la oficina de dirección general estaban apagadas. Solo mi zona de trabajo seguía iluminando un pequeño espacio en medio de la fría oscuridad. Me llamo Lucía. Hace 3 años entré en el Grupo Vértice como asistente del CEO. 3 años después, sigo siendo su asistente. Pero todos en la empresa saben que cualquier agenda, contrato, reunión o viaje de negocios importante pasa primero por mis hermanos. Él es Alejandro, de 32 años, el CEO más joven del Grupo Vértice, alguien a quien todo el sector financiero de la capital menciona con una mezcla de respeto y temor. Y yo soy la persona que lo ha amado en silencio durante 3 años. Un sentimiento bastante ridículo. Lo veo todos los días. Estoy a su lado a diario, pero siempre tendré que llamarlo señor Alejandro. Acababa de revisar su agenda para el día siguiente cuando sonó el teléfono interno. En medio de aquel silencio, el sonido hizo que mi corazón diera un vuelco. Descolgué de inmediato. La voz profunda de Alejandro sonó al otro lado de la línea. Cambia la agenda de mañana. Sí, señor. La reunión para la firma con Nova Hispania se adelanta a las 9 de la mañana. Después volaremos directamente a Palma de Mallorca. ¿Tú vienes conmigo? Sí, lo prepararé enseguida. Mientras abría la página de reservas de vuelos y tomaba notas rápidas, él añadió: Nova Hispania ha cambiado a su responsable. Es el nuevo vicepresidente que acaba de regresar a España. Se llama Mateo. El bolígrafo se me resbaló de las manos. Un clic muy leve contra la mesa, pero suficiente para dejar mi mente en blanco durante unos segundos. Mateo, mi hermano mayor, la persona que llevaba 5 años sin pisar España, a quien toda la familia mencionaba siempre con el mayor de los orgullos. Se fue a estudiar al extranjero a los 18. A los 25 ya trabajaba en una de las principales empresas tecnológicas de Londres. Y a los 28 había sido contratado como director de estrategia para Nova Hispania. Yo, en cambio, era la hermana menor que jamás mencionaba a su familia en el trabajo. Lucía, la voz de Alejandro me devolvió a la realidad. ¿Sigues ahí? Respiré, hondo apresuradamente. Sí, le escucho. ¿Pasa algo? No, señor. Prepararé los expedientes de inmediato. Él guardó silencio unos segundos antes de decir: que no haya errores. Entendido. Colgó. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo. La pantalla del ordenador reflejaba mi rostro pálido en la inmensidad de la oficina. Mi hermano había vuelto, y además se había convertido en el socio directo de Alejandro. El destino sabe muy bien cómo jugar sus cartas. Abrí el archivo que Alejandro me acababa de enviar. La foto de perfil apareció, en el centro de la pantalla. Mateo llevaba un traje gris claro. Sus facciones eran mucho más marcadas que antes. Seguían siendo los mismos ojos, la misma sonrisa a medias llena de confianza, pero su aura había cambiado por completo. Ya no era el hermano mayor que me llevaba a clase en su viejo ciclomotor, parando por el camino para comprarme unos churros. Ahora parecía alguien perteneciente a un mundo de negociaciones de decenas de millones de euros. Distante, tan distante que me producía un nudo en la garganta. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Durante 3 años había ocultado muy bien mi origen familiar. Nadie en la empresa sabía que yo era la hermana de Mateo.
Tampoco sabían que mis padres eran dueños de una cadena de hoteles de lujo en Mallorca. Quería valerme por mí misma. No quería que me miraran como a la niña rica que trabaja por afición. Y, sobre todo, no quería que Alejandro pensara eso de mí, porque frente a él siempre quise ser lo suficientemente buena, al menos lo suficiente para poder estar a su lado un poco más de tiempo. Recordé la primera vez que le vi, el día de mi entrevista. Llevaba una camisa blanca gastada y corría abrazando mi portátil bajo la lluvia, hasta que resbalé justo en la entrada de la empresa. Todos mis documentos volaron por los aires. La gente pasaba mirándome sin ayudar, hasta que él se agachó y recogió cada papel. Me preguntó si venía a una entrevista. Asentí, roja de vergüenza. Me devolvió la carpeta y me dijo con mucha calma: la próxima vez, no corras cuando llueva. Más tarde supe que el hombre que me había ayudado aquel día era el mismísimo director general. Desde aquel instante me enamoré de él, y ese sentimiento perdura hasta hoy. El sonido de la lluvia contra el cristal arreciaba. Bajé la cabeza y seguí, trabajando, obligándome a no pensar más. A la 1 de la madrugada terminé de enviar toda la agenda al correo de Alejandro. 5 minutos después, me respondió con una sola línea: buen trabajo. Solo 2 palabras. Pero me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Si alguien me viera, pensaría que soy ridícula. Ser feliz toda la noche por un simple halago de cortesía. Recogí mis cosas y salí de la oficina. El frío de la calle era cortante. La lluvia me golpeó el rostro, despejándome un poco. Al llegar a mi pequeño piso de alquiler cerca de la empresa, me dejé caer en el sofá sin poder dormir. Mi móvil estaba a mi lado. El nombre de Mateo llevaba años intacto en mi agenda de contactos. Pulsé sobre él y luego lo cerré. No sabía qué decirle. Preguntarle por qué volvía ahora, o si al día siguiente fingiría no conocerme. Solo pensarlo me daba dolor de cabeza. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me metí en la ducha. El agua fría corría por mi piel, pero mi mente seguía hecha un lío. Al día siguiente, iría con el hombre que me gustaba a reunirme con mi hermano, y ambos eran el tipo de hombres que solo con su presencia imponen un respeto abrumador. De verdad no sabía cómo iba a afrontarlo. A la mañana siguiente, llegué al aeropuerto de Barajas muy temprano. Alejandro llevaba una camisa negra bajo un abrigo gris. Caminaba leyendo documentos en su tablet. Su actitud fría y distante hacía que la gente se apartara instintivamente a su paso. Lo seguí medio paso atrás, en silencio, como siempre. Al subir al avión, él se sentó junto a la ventanilla y yo a su lado. Durante la primera media hora no habló de otra cosa que no fuera trabajo, hasta que la azafata nos trajo el café. Entonces preguntó de repente: ¿estás nerviosa? Me sobresalté. No. Él ni siquiera me miró. Estás pálida desde esta mañana. Forcé una sonrisa. Debe ser porque dormí poco anoche. Se quedó callado unos segundos y luego dijo: esta colaboración es muy importante. Sé que los de Nova Hispania son duros de roer, especialmente ese nuevo vicepresidente que acaba de volver. Mi corazón dio un vuelco. Sí. Dejó la taza de café en su mesa y dijo en tono neutral: he oído que es alguien que protege ferozmente a su familia. Me quedé paralizada y me giré para mirarlo. Alejandro seguía leyendo sus documentos como si no hubiera dicho nada. Pero, por alguna razón, tuve la sensación de que me estaba poniendo a prueba. El avión aterrizó en Palma de Mallorca cerca de las 9. Un coche de Nova Hispania ya nos esperaba en el aeropuerto. De camino a la sede, mis manos estaban heladas. El edificio de Nova Hispania estaba en el centro de la ciudad. Sus cristales azules reflejaban el deslumbrante sol del Mediterráneo. Entré en el ascensor detrás de Alejandro. Cada vez que el indicador de planta subía un número, mi corazón latía un poco más fuerte, hasta que las puertas de la sala de juntas se abrieron.
El hombre que estaba de pie en el interior se dio la vuelta. Su mirada se detuvo en mí y la sonrisa de sus labios se congeló al instante. Supe que me había reconocido. La enorme sala se sumió en un silencio tan absoluto que podía oír los latidos de mi propio corazón. Mateo estaba de pie en la cabecera de la mesa, manteniendo la misma postura, pero sus ojos lo decían todo. Esa mirada inicial de sorpresa duró apenas unos segundos antes de ocultarla, tras esa calma implacable de quien está acostumbrado a ocupar puestos de poder. Pero yo sabía que mi hermano estaba conmocionado. Ni yo misma habría imaginado jamás encontrarnos en una situación así. Llevaba un traje sastre gris y sostenía una tablet detrás de Alejandro, como una auténtica asistente. Mi hermano, por supuesto, en parte, era el representante de la empresa asociada, a punto de firmar contrato de cientos de millones de euros. La distancia entre nosotros en ese momento no era solo la larga mesa de reuniones, sino 3 años de secretos. Alejandro dio el primer paso y habló con calma. Vicepresidente Mateo. Mateo apartó la mirada de mí de inmediato, extendió la mano. Señor Alejandro. Encantado de saludarle. Ambos hombres se estrecharon la mano. Uno frío y afilado, el otro sereno pero imponente. En ese instante, sentí que el aire de la sala se tensaba invisiblemente. Mateo volvió a mirarme, esta vez esbozando una leve sonrisa. ¿Y ella es? Alejandro giró la cabeza para mirarme. Mi asistente, Lucía. Hice una ligera reverencia. Encantada, vicepresidente Mateo. En ese momento, sentí un nudo en la garganta. Llamar a mi propio hermano de sangre con tanta formalidad, como si fuéramos extraños. Mateo me miró unos segundos antes de tender lentamente la mano. Es un placer. Estreché su mano. Su palma seguía siendo tan cálida como en el pasado. Cuando era pequeña y me asustaban las tormentas, él me cogía de la mano para que me durmiera. Una vez, en mitad de la noche, tuve muchísima fiebre, y él me llevó a cuestas corriendo casi 2 kilómetros hasta el hospital porque los taxis no podían entrar en nuestra calle por la lluvia, y ahora estaba frente a él como una desconocida. Igualmente, señor, intenté que mi voz sonara lo más normal posible. Mateo soltó mi mano, pero sus ojos se detuvieron en mi rostro unos segundos más. Sabía que estaba enfadado. Enfadado porque le había ocultado que trabajaba en el grupo Vértice. Enfadado porque llevaba 3 años casi sin comunicarme con la familia. Pero en ese momento no tenía cabeza para pensar en ello, porque Alejandro estaba justo a mi lado, y era el hombre más perspicaz que jamás había conocido. La reunión comenzó rápidamente. Me senté junto a Alejandro para tomar notas, obligándome a concentrarme en los documentos, pero tenía los nervios a flor de piel. Mateo era totalmente distinto a como yo imaginaba. Creí que intentaría ponérselo difícil a Alejandro, pero no. Fue extremadamente profesional. Cada pregunta iba directa al grano. Revisó cada cifra y cláusula minuciosamente. Hubo un par de veces que nuestro equipo no fue lo suficientemente claro en su respuesta. Él se limitó a quedarse en silencio, mirándolos fijamente durante 3 segundos. Y toda la sala empezó a sentir la presión. Miraba a mi hermano con una sensación extraña, orgullo, pero también distancia. El hombre que tenía enfrente ya no era el adolescente que se peleaba conmigo por la comida. Había madurado y se había convertido en alguien a quien los demás temían. El intercambio duró más de 1 hora hasta llegar a la estrategia de mercado. Alejandro inclinó la cabeza hacia mí. El dossier. Le pasé el documento. Inmediatamente. Nuestros dedos se rozaron. Apenas un segundo, pero mi corazón saltó un latido, como siempre. Mateo, sentado enfrente, lo vio todo, y su mirada se oscureció ligeramente. Mi hermano me conocía demasiado bien. Probablemente, con una sola mirada, ya se había dado cuenta de lo mucho que me gustaba. Alejandro. Pensar en ello me hizo enrojecer. Justo en ese momento, un joven directivo de Nova Hispania se levantó para presentar unas cifras,
pero estaba tan nervioso que empezó a tartamudear y acabó proyectando el archivo equivocado. El ambiente en la sala cayó en picado. El chico se puso pálido. Yo conocía esa sensación. Cuando empecé a trabajar, llegué a temblar tanto que le entregué el documento equivocado a Alejandro. Toda la sala se quedó en un silencio sepulcral. Pensé que me iban a despedir, pero Alejandro solo dijo: «Cálmese y continúe». Tras la reunión, me dijo: «Todos tenemos una primera vez». Fue por esa frase que seguí esforzándome hasta hoy. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, la voz de Mateo resonó: «No pasa nada. Vuelve a empezar». Toda la sala pareció sorprenderse, ya que en el sector todos sabían lo exigente que era Mateo. Pero él se quedó sentado esperando pacientemente a que el empleado corrigiera el archivo antes de continuar. Sentí que me picaban los ojos. Mi hermano seguía siendo mi hermano. Sin importar su posición, su esencia era la misma. La reunión terminó cerca del mediodía. Ambas partes acordaron más de la mitad de las cláusulas y el ambiente se relajó. Cuando todos se disponían a levantarse, Mateo me miró de repente. «Asistente Lucía». Me sobresalté. «Sí, señor. Hemos reservado mesa para almorzar. Acompáñenos». Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. «No es necesario molestar al vicepresidente Mateo. Mi asistente y yo aún tenemos asuntos que tratar». Su voz era tranquila, pero noté un claro distanciamiento. Mateo se recostó en la silla con una sonrisa irónica. «Señor Alejandro, no sea tan formal, es solo una comida de negocios. A ella no le gusta el picante». Alejandro intervino bruscamente. Me quedé helada. Mateo también se detuvo, me miró y soltó una pequeña risa. «Está muy bien informado, ¿verdad?». El ambiente se volvió extrañísimo. Sentada entre los dos, solo quería desaparecer. Ni siquiera yo sabía desde cuándo Alejandro recordaba que yo no comía picante. En 3 años trabajando juntos, casi nunca se había interesado por la vida privada de nadie. Y sin embargo, lo recordaba. Alejandro no respondió. Se levantó, se abrochó el botón de la chaqueta y me miró. «Vámonos». Cogí mis documentos y me levanté para seguirle. Pero al pasar junto a Mateo, él me agarró levemente por la muñeca. Fue muy rápido, nadie lo notó salvo yo. Susurró: «Esta noche, tú y yo hablaremos». Antes de que pudiera asentir, Alejandro se giró. Su mirada cayó exactamente sobre la mano de Mateo sujetando mi muñeca. No sé por qué, pero en ese momento sentí un escalofrío. Por primera vez, los ojos de Alejandro parecían haber perdido su habitual calma. Desde la sala de reuniones hasta los ascensores apenas había 30 metros, pero se me hicieron eternos. Durante todo el trayecto, Alejandro no dijo ni una palabra. Caminaba delante, con su figura alta e imponente, mientras yo le seguía, abrazando los documentos, con la cabeza hecha un lío por esa última mirada que me había echado. Nunca lo había visto así. No era un enfado evidente, ni tampoco frialdad, sino un tipo de silencio que te llenaba de inquietud. Las puertas del ascensor se cerraron. Estábamos solos. Yo estaba de pie a su espalda, mirando nuestro reflejo en el acero inoxidable, con el corazón desbocado. Al cabo de un rato, rompió el silencio. «Tú y el vicepresidente Mateo os conocéis de antes». Apreté los documentos contra mi pecho y asumílo. Inevitable. Sí intenté que mi voz no temblara. «Es mi hermano mayor, Alejandro». No se giró de inmediato. Solo soltó un leve y siguió mirando al frente. El ascensor seguía descendiendo. El silencio era asfixiante. Me mordí el labio, con las manos heladas. Sentía miedo, como si un secreto guardado durante mucho tiempo hubiera sido finalmente expuesto ante la persona que más me importaba. «¿Por qué no lo dijiste?», preguntó. Bajé la cabeza. No lo creí necesario. Esta vez se giró para mirarme. Sus ojos eran profundos y muy tranquilos. «¿No creíste necesario? ¿O lo ocultaste a propósito?». Esa pregunta me hizo un nudo en
la garganta. Sabía que no era el tipo de jefe al que le gustara entrometerse en la vida de sus empleados. En 3 años, apenas me había preguntado por mi familia, así que el hecho de que insistiera ahora me lo ponía muy difícil. Quería demostrar mi valía por mí misma, dije en voz muy baja. No quería que nadie pensara que entré en la empresa por enchufe. Alejandro guardó silencio, unos segundos, y luego sonrió levemente, aunque era una sonrisa muy tenue. ¿Creías que yo pensaría eso? Negué rápidamente con la cabeza. No. Bueno, era por los demás. No podía decirle la verdad. La gran razón era él. Tenía miedo de que, si descubría que mi familia era adinerada, pusiera distancia entre nosotros. Miedo a que pensara que solo era una niña bien jugando a trabajar. Miedo a que todos mis esfuerzos de los últimos 3 años perdieran su valor. Las puertas del ascensor se abrieron en ese momento. Alejandro salió primero y yo le seguí apresuradamente. El coche nos esperaba en la entrada. El chofer le abrió la puerta trasera, como siempre. Pero cuando iba a subirme al asiento del copiloto, él dijo de repente: «Siéntate atrás». Me detuve. «De acuerdo. Tenemos cosas que hablar», añadió. No me quedó más remedio que sentarme a su lado. El coche se alejó de Nueva Hispania. Afuera, el sol de Mallorca era precioso, y el mar brillaba bajo su luz. Los turistas paseaban por la avenida, pero el ambiente, dentro del coche, era tan tenso que apenas me atrevía a respirar. Alejandro revisó su teléfono un momento y luego preguntó de improviso: «¿En estos 3 años, nadie en la empresa se ha enterado?» «Así es, ni siquiera recursos humanos. Oculté mis antecedentes en el currículum». Se giró para mirarme. «Qué valiente». Forcé una sonrisa. «Lo siento, señor Alejandro». «¿Sientes el qué?» No pretendía engañar a la empresa. Lucía pronunció mi nombre muy despacio. «Te lo pregunto, y a nivel personal». Mi corazón se paralizó. Durante 3 años siempre había mantenido una clara línea entre el trabajo y su vida privada. Así que esa frase me desconcertó tanto que no supe qué decir. Él se recostó en el asiento y bajó el tono de voz. «Solo me sorprende. Tu hermano no parece el tipo de persona que dejaría que su hermana pequeña fuera la asistente de otro». Me reí muy flojito. Mi hermano también se acaba de enterar. «¿Discutisteis?» Me quedé mirándolo, atónita. ¿Cómo es que lo adivina todo? Bajé la cabeza, un poco. Por mi culpa. Esa respuesta hizo que mi corazón se saltara un latido. Levanté la mirada, de inmediato. «No es verdad». Él me miró unos segundos y preguntó: «¿Te gusta tu trabajo actual?» Asentí enseguida. «Ser mi asistente es muy duro. ¿Y aún así te gusta?» Me reí. «Ya estoy acostumbrada». En realidad, quería decirle: «Mientras pueda estar a tu lado, aguantaré lo que sea». Pero era algo que jamás me atrevería a confesar. El coche se detuvo frente al restaurante cerca de la 1 de la tarde. Era un famoso local de mariscos junto a la playa de Palma. Alejandro bajó primero. Estaba a punto de seguirle cuando mi móvil vibró. Era Mateo. Dudé unos segundos antes de contestar. «¿Ya habéis bajado?» «Estoy fuera del restaurante. Voy para allá». No me dio tiempo a decir nada antes de colgar. Unos minutos después, un Porsche negro se detuvo en la puerta. Mateo salió. Seguía llevando el mismo traje de la mañana, aunque sin corbata, lo que le hacía parecer menos intimidante. Al verme, se dirigió directamente hacia mí. «¿Has comido ya?» Antes, como de poder responder, Alejandro apareció por detrás. Los 2 hombres quedaron frente a frente y la atmósfera cambió al instante. Mateo miró a Alejandro y sonrió. «Señor Alejandro, no le importará si le robo a mi hermana unos minutos, ¿verdad?» Alejandro contestó con calma. «Por supuesto». Aunque sonaba normal, podía sentir una batalla silenciosa entre ambos. Mateo me agarró suavemente por la muñeca. «Vamos». Me llevó hacia el paseo marítimo detrás del restaurante. La brisa marina era muy fuerte. Se quedó mirándome unos segundos antes de darme un
suave golpe en la frente, como cuando éramos niños. Muy lista, ¿eh? Ocultándomelo durante 3 años. Bajé la cabeza. No fue a propósito. Tampoco fue a propósito no decir nada cuando tuviste tanta fiebre que te ingresaron. Me quedé de piedra. Eso había pasado hace medio año. Había trabajado 3 días, seguido sin dormir, y acabé desmayándome en la oficina. Pero recordaba perfectamente no habérselo contado a mi familia. ¿Cómo lo sabía él? Mateo bajó la voz. ¿Creías que no estaba pendiente de ti? Me quedé sin palabras. Él suspiró y continuó. Lucía, ¿tanto te gusta Alejandro? Esa pregunta fue como si alguien arrancara de un tirón la cortina tras la que me había escondido 3 años. No había dónde huir, ni forma de negarlo. Miré hacia el mar, intentando ahogar el nudo en mi garganta. ¿Y a ti qué te importa? Mateo suspiró. Eres mi hermana. Ya eres mayor, lo suficiente como para estar enamorada de alguien 3 años y no atreverte a decírselo. Me tensé. Mi hermano siempre era igual. Con 2 palabras desarmaba todo lo que intentaba ocultar. Sonreí amargamente. ¿De qué serviría decirlo? A un hombre como él no le faltan mujeres. Pero tú eres diferente. ¿En qué? Mateo me miró fijamente y murmuró. En que tus sentimientos son de verdad. Al oír eso, sentí una tristeza inmensa. Que sean de verdad no sirve de nada. El amor no siempre es correspondido solo por ser sincero. Di una patadita a las piedras del suelo. No hablemos más de esto. Si no hablo yo, ¿quién lo hará? Frunció el ceño. Te he visto crecer. Cuanto más te gusta algo, más lo escondes. Así pasó con el piano en el instituto, con aquel vestido blanco que te compró mamá, hasta que alguien te lo quita y te quedas llorando sola. Me mordí el labio sin responder. Tenía razón. Siempre había sido así. Cuanto más valoraba algo, más miedo tenía a perderlo, así que solo me atrevía a mirarlo de lejos. Con Alejandro era igual. Nunca me había atrevido a que supiera lo que sentía, porque estaba aterrorizada. Aterrorizada de que, si se lo decía, perdería incluso el lugar que tenía a su lado. Mateo me observó un rato y dijo lentamente, ¿sabes quién me llamó el día que te ingresaron? Me quedé en blanco. No fue el médico, fue Alejandro. Me quedé paralizada. El viento soplaba con fuerza en mis oídos, pero apenas podía escuchar nada. ¿Él te llamó? Sí. Mateo se apoyó en la barandilla, mirando a lo lejos. Estaba en una reunión en Londres cuando recibí una llamada de un número desconocido. Fue muy directo. Me dijo que tenías fiebre alta por exceso de trabajo y que estabas ingresada sola. No podía moverme. Mi corazón latía tan fuerte que mi cabeza era un caos. ¿Por qué tenía tu número? No lo sé. Supongo que investigó por su cuenta. Mateo me miró, pero lo que me sorprendió fue su tono de voz. Tragué saliva. ¿Qué tono? Estaba muy alterado. Lo miré atónita. Mateo soltó una pequeña risa. Estoy acostumbrado a tratar con hombres. Si solo te viera como una empleada más, no llamaría a tu familia en plena madrugada solo porque tuvieras fiebre. Reaccioné de inmediato. Solo lo hizo por responsabilidad. Ah, ¿sí? Arqueó una ceja. Entonces explícame por qué, señor director general, se quedó en el hospital contigo hasta las 3 de la 4. Madrugada. Abrí los ojos de par en par. ¿Qué? No, no lo sabía. Negué con la cabeza enérgicamente. Aquella noche yo estaba delirando por la fiebre. Cuando desperté, solo vi a una enfermera cambiando el suero y volví a dormirme. Siempre creí que había sido un asistente de R.R.H.H. quien me había llevado. Nunca imaginé que quien se quedó conmigo fue él. Mateo me miró y sonrió con resignación. Eres tonta de remate. Me quedé allí, congelada frente al mar, mientras en mi cabeza aparecía la imagen
de Alejandro sentado junto a mi cama del hospital sin yo saberlo. Alguien que estaba tan ocupado que estudiaba documentos en los aviones para aprovechar el tiempo. Se había quedado toda la noche cuidándome. ¿Por qué? Una extraña mezcla de alegría, dolor y miedo invadió mi pecho. Antes de que pudiera procesarlo, sonó el teléfono de Mateo. Miró la pantalla, frunció el ceño. Es mamá. Me puse tensa al instante. ¿Ya sabe que estás en España? Desde ayer. No le digas que estoy aquí. Mateo me miró, impotente. ¿Hasta cuándo piensas esconderte? Al menos no ahora. Antes de poder impedirlo, él contestó. La voz de mi madre sonó clara. Mateo, ¿has visto ya a tu hermana? ¿Está muy delgada? Sentí que me picaban los ojos. Hacía 3 años que apenas iba a casa. Cada vez que me llamaba, le decía que estaba ocupada. En realidad no era eso. Simplemente no quería que me acosaran con preguntas sobre novios o bodas, ni que me arrastraran de vuelta a mi vida de niña de papá. Prefería valerme por mí misma al lado de Alejandro. Está muy delgada. Sí, Mateo me miró, levantó la voz a propósito. Además, está tan colgada de alguien que casi se mata trabajando. ¿Cómo dices? El tono de mi madre se elevó de golpe. Entré en pánico y me abalancé sobre él para quitarle el teléfono. Mateo se echó a reír y esquivó mi mano. Yo estaba roja y enfadada. Dámelo. ¿Y si te escucha? Empezamos a forcejear junto a la barandilla, tanto que la gente al pasar se nos quedaba mirando. En ese preciso instante, una voz profunda y grave sonó a nuestras espaldas. ¿Qué estáis haciendo? Me giré de golpe. Alejandro estaba a menos de 3 metros de distancia. Su mirada descendió desde el brazo de Mateo, que aún me sujetaba hasta mi rostro. Por alguna razón, esa mirada me pareció más aterradora que la de la reunión de aquella mañana. Mateo me soltó y sonrió, con naturalidad. Solo le estaba enseñando modales a mi hermana pequeña. Alejandro lo observó unos segundos antes de acercarse a mi lado. Estaba tan cerca que podía oler su inconfundible colonia. ¿Habéis comido ya? No le respondí, pero él me cortó. No te lo preguntaba, te lo estaba diciendo. Antes de que pudiera reaccionar, Mateo habló lentamente. Señor Alejandro, ¿pasa algo? Mi hermana es un poco ingenua. Mateo sonrió con frialdad. Así que, si no le gusta, le ruego que no le dé falsas esperanzas. El ambiente a mi alrededor se congeló instantáneamente. Por primera vez desde que lo conocía, Alejandro no respondió de inmediato. El viento soplaba fuerte, pero el aire me resultaba tan denso que me ahogaba. Si no le gusta, no le dé falsas esperanzas. Mi corazón se encogió. Nunca pensé que mi hermano sería tan directo frente a Alejandro, ni que el secreto que llevaba 3 años ocultando saldría a la luz de esta manera. Estaba atrapada entre 2 hombres imponentes, sintiendo que si respiraba un poco, más fuerte, aquel hilo invisible de tensión se rompería. Alejandro miró a Mateo durante varios segundos. Sus ojos eran inescrutables. No podía adivinar qué estaba pensando. Finalmente, habló despacio. Vicepresidente Mateo, creo que piensa demasiado. Su voz seguía siendo calmada, pero noté una clara frialdad en ella. Mateo soltó una risa seca. Espero equivocarme. Dicho eso, se volvió hacia mí. Entremos a comer. Mamá está esperando que le devuelva la llamada. Asentí, rápidamente, y casi salí corriendo hacia el restaurante. No me atrevía a mirar a Alejandro. No sabía con qué cara hacerlo. Durante toda la comida, fui incapaz de probar bocado. Mateo habló muchísimo. Contó anécdotas de su vida en Londres, de cómo la junta directiva lo había presionado para coger el proyecto de Nova Hispania nada más llegar a España, y no dudó en mencionar cosas de mi infancia. De pequeña, esta chica era una miedica. Un día se fue la luz y se puso a llorar abrazada a mi pierna sin dejarme mover. Me puse roja. Para allá. ¿Miento? Llevas sin tener miedo desde que entraste al instituto. Ah, bueno, sí.
Tienes miedo de que la persona que te gusta se entere de que te gusta. Mateo se rió a carcajadas. Yo quería hundirme debajo de la mesa, pero lo que más me torturaba era la reacción de Alejandro. No parecía molesto ni se mostraba frío. Solo escuchaba en silencio, y a veces esbozaba una leve sonrisa. Esa actitud me impedía descifrar qué pasaba por su cabeza. De vez en cuando le echaba miradas furtivas y me encontraba con que él también me estaba mirando. No era una mirada hostil, pero sí profunda, como si intentara ver a través de mí. Casi al final de la comida, el teléfono de Alejandro sonó. Miró la pantalla y se levantó. Tengo que contestar. Salió a la terraza. Sin querer, seguí su espalda, con la mirada. Mateo, sentado enfrente, suspiró. Te has enamorado de él de verdad. Bajé la vista sin decir nada. Él apoyó los codos en la mesa. Lucía, ¿sabes por qué alguien como Alejandro es peligroso? Porque es demasiado cerebral. Apreté los puños bajo la mesa. No es mala persona. No digo que lo sea. Mateo negó con la cabeza. Pero la gente tan racional es aterradora. Mientras no estén completamente seguros de lo que sienten, no le darán a nadie la oportunidad de acercarse. Me quedé en silencio, sabiendo que tenía razón. En 3 años, jamás había visto a Alejandro estrechar lazos con ninguna mujer. Era educado, atento y a veces muy dulce, pero siempre mantenía la distancia exacta para que nadie pudiera dar un paso más. Había construido un muro invisible, y yo llevaba 3 años mirando desde el otro lado. ¿Vas a seguir así eternamente?, preguntó Mateo en voz baja. Sonreí tristemente. Al menos ahora puedo estar a su lado. ¿Y después? Después ya se verá. Ni siquiera me atrevía a pensar en ese después, porque la mera idea de verle casarse con otra me oprimía el pecho, hasta dejarme sin aire. En ese momento, Alejandro regresó. Nada más sentarse, fue mi móvil el que vibró. Era del Departamento de Recursos Humanos de Madrid. Con permiso, tengo que cogerlo. Salí y respondí. La persona al otro lado hablaba a toda velocidad. Lucía, ha pasado algo terrible. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué ocurre? Se han filtrado los datos internos del proyecto Levante. Me puse pálida. ¿Qué? Los accionistas están montando en cólera. Hay quien dice que Nova Hispania ha robado los archivos a propósito. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Y el equipo legal? Están en una reunión de emergencia con el consejo. Me giré, para entrar, y me di de bruces con Alejandro, que estaba de pie justo detrás de mí. Había visto mi cara. ¿Qué pasa? Le pasé el teléfono. Escuchó menos de un minuto y su mirada se volvió de hielo. Entendido. Colgó y me miró. Reserva billetes para Madrid de inmediato. Pero la reunión de esta tarde, cancelada. Su tono no admitía réplica. Nunca le había visto alterar su agenda tan bruscamente. Para él, todo debía estar milimétricamente calculado. Que abandonara una negociación a medias demostraba que la situación era crítica. Volvimos a la mesa. Alejandro miró a Mateo. Mis disculpas, vicepresidente. Mateo. Ha surgido una urgencia interna y debemos volver a Madrid esta misma tarde. Mateo frunció el ceño. ¿Tiene que ver con la filtración de datos? Alejandro y yo nos detuvimos en seco. Mi hermano observó nuestras reacciones y soltó una risa irónica. Veo que es cierto. Alejandro lo miró fijamente. ¿Lo sabías? Tienes la información 5 minutos antes que nosotros. Mateo se recostó en la silla, porque en mi empresa acabamos de recibir el soplo de que alguien quiere echarnos la culpa. El ambiente en la mesa cambió por completo. Sentí que el corazón me iba a estallar. El proyecto Levante era el proyecto estrella del Grupo Vértice para este año. Si alguien había robado los datos, ya no era un simple asunto interno. Alejandro se quedó callado unos segundos. Necesito hablar a solas con usted. De acuerdo, Mateo asintió. Se levantaron para ir a un reservado contiguo. Antes de irse, Alejandro se giró hacia mí. Espérame aquí. Asentí,
La puerta se cerró. El restaurante seguía lleno de gente, con risas y charlas constantes. Pero a mí me recorría un sudor frío por la espalda. Presentía que esto cambiaría las cosas para siempre. No solo en el trabajo, sino también entre Alejandro y yo. Esperé sola en la mesa casi 15 minutos, en ascuas. El hielo de mi bebida se había derretido, pero no tenía ganas de beber. En mi cabeza resonaban las palabras: filtración de datos. Al llevar tanto tiempo en el sector, sabía lo grave que era. El proyecto Levante contenía las estrategias de inversión, bases de datos de clientes y planes financieros, y todo estaba protegido bajo máxima seguridad. Pocos tenían acceso a ello, y yo era una de esas personas. Justo entonces, la puerta se abrió. Alejandro salió primero, con el rostro más severo que antes. Mateo iba detrás, y tampoco parecía relajado. Me levanté de un salto. Señor Alejandro. Al aeropuerto. Ya. Mateo apartó la silla que estaba a mi lado, y dijo en voz baja: voy con vosotros. Me quedé boquiabierta. ¿Vienes a Madrid? Sí. Sonrió con frialdad. Si de verdad alguien quiere ensuciar el nombre de Nueva Hispania, no me voy a quedar de brazos cruzados. Alejandro no se opuso. Miró su reloj y dijo: el vuelo sale en 40 minutos. En el coche hacia el aeropuerto nadie pronunció una palabra. La tensión era tal que una simple chispa podría hacerlo volar todo por los aires. Yo iba sentada en el medio, a mi izquierda Mateo, a mi derecha Alejandro. Ambos revisaban sus teléfonos, gestionando la crisis, mientras yo estaba tan nerviosa que tenía las manos y los pies helados. Mi móvil no dejaba de vibrar con mensajes de la empresa. Las acciones caían. La prensa empezaba a husmear. Corrían rumores que los datos estaban en manos de terceros. Si no solucionábamos esto, el grupo Vértice sufriría unas pérdidas monumentales. Nada más bajar del coche en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, una nube de por tanta periodistas se abalanzó sobre nosotros. Señor Alejandro, ¿es cierto que se han filtrado los datos del proyecto Levante? ¿Es verdad que Nueva Hispania robó archivos internos del grupo Vértice? Señor Alejandro, por favor, responda. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro me apartó y me puso detrás de él. Fue un movimiento muy rápido, casi instintivo. Mateo también se colocó a mi otro lado para cubrirme. Los dos hombres formaron un escudo humano, apartándome de la caótica muchedumbre. Sin comentarios, la voz de Alejandro sonó tan gélida que los propios periodistas dudaron un segundo. La seguridad del aeropuerto acudió a escoltarnos. Fuimos directamente a la sala VIP. En cuanto se cerró la puerta, pude soltar el aire que estaba conteniendo. Alejandro se giró hacia mí. ¿Te han hecho daño? Negué con la cabeza. No, señor. Me observó unos segundos antes de apartar la mirada. Pero ese simple gesto bastó para desordenar mi corazón. Llevaba 3 años haciéndolo, preocupándose de forma tan natural, que yo no sabía distinguir si era el hábito de un buen jefe o si había algo más. El avión a Madrid despegó. Esta vez, Mateo se sentó frente a nosotros. El clima era tan extraño que ni las azafatas se atrevían a hablar en voz alta. Alejandro abrió el portátil para trabajar, con una concentración letal. Mateo no paraba de llamar a sus subordinados en Nueva Hispania. Y yo, atrapada en medio, tenía los nervios destrozados. Al rato, Mateo me miró de repente. ¿Tú tienes acceso a los datos? Me detuve en seco. Sí. ¿Qué nivel? Nivel alto. Se hizo el silencio. Oí a Alejandro cerrar el portátil de golpe. Levantó la cabeza y me miró con aquellos ojos profundos. ¿Alguien más ha utilizado tu ordenador últimamente? Negué de inmediato. Nadie. ¿Segura? Segurísima. Se quedó mirándome un par de segundos y luego dijo: te creo. Solo 2 palabras, te creo, pero hicieron que se me hiciera un nudo en la garganta. En medio de todo ese caos, esa frase
Era el mayor de los respaldos. Sin embargo, Mateo frunció el ceño. Creer es una cosa, investigar es otra. Lo sé, respondió Alejandro con calma, pero Lucía no lo hizo. Lo miré, y en ese instante sentí que mi corazón se derretía. Al menos, él nunca había dudado de mí. Aterrizamos en Madrid a las 6 de la tarde. Fuimos directos de la T4 a la sede central. Toda la planta de reuniones estaba iluminada, y la tensión era evidente que los empleados ni se atrevían a levantar la voz al pasar. Cuando se abrieron las puertas de la sala del consejo, todos se levantaron al unísono, incluido el vicepresidente don Carlos, un hombre de más de 50 años y el segundo mayor accionista del Grupo Vértice. Al ver a Mateo, su rostro se endureció. ¿Qué hace el vicepresidente Mateo aquí? Mateo sacó una silla y se sentó. He venido a ver quién intenta ensuciarse las manos y culpar a Nova Hispania. Don Carlos sonrió con desdén. Las pruebas apuntan a tu empresa. ¿Pruebas? Mateo se recostó en la silla. ¿O es lo que quiere que los demás veamos? La tensión en la sala era insoportable. Yo estaba al lado de Alejandro, con el corazón a 1000 por hora. Don Carlos era un hombre temible. Tenía mucho poder, grandes contactos y no dudaba en jugar sucio. Muchos en la empresa le tenían pánico. Alejandro se sentó en la silla presidencial y dijo fríamente: «Abran los videos de seguridad». La pantalla gigante se iluminó. Apareció la imagen nítida del pasillo de la sala de servidores. Todos miraban atentamente. Y justo en ese momento vi aparecer en pantalla a alguien con una sudadera con capucha negra. Llevaba una mascarilla que le tapaba la cara, pero en el instante en que levantó la cabeza, me quedé petrificada. El reloj que llevaba en la muñeca era un modelo que yo misma había comprado para alguien. Al ver aquel reloj, sentí como si me echaran un cubo de agua helada por encima. Era un reloj con esfera azul marino, correa plateada y un pequeño arañazo en la esquina derecha. Lo recordaba perfectamente porque fue el regalo de cumpleaños que le hice a Diego, mi exnovio. O mejor dicho, el hombre con el que casi me casé. Mis manos se quedaron heladas. Me zumbaban los oídos. En la pantalla, el hombre de la capucha apenas salía unos segundos antes de desaparecer del ángulo de la cámara. Pero fue suficiente para que mi corazón cayera en picado. «Paren», dije, casi sin aliento. Toda la sala se giró hacia mí. El técnico retrocedió el video. La imagen del reloj se vio con más claridad. Mateo fue el primero en hablar. «¿Conoces a esa persona?» Apreté los puños hasta que me dolieron. Alejandro también me miró con intensidad. «Lucía», respiré hondo. «Ese reloj es de Diego». El ambiente se congeló. Don Carlos frunció el ceño de inmediato. «¿Qué Diego?» Me mordí el labio. El antiguo jefe de análisis del proyecto Levante. Alguien de la mesa lo recordó al instante. ¿No dejó la empresa hace 2 meses? Sí, asentí, débilmente. Mateo miró fijamente la pantalla y preguntó: ¿él tendría la capacidad de llevarse los datos? Antes, sí, dije en voz muy baja. Él era el responsable directo de la seguridad de la segunda planta. Don Carlos soltó una carcajada sarcástica. Qué curioso. Un ex empleado del Grupo Vértice roba los datos y se los pasa a Nova Hispania. ¡Cuánta casualidad! Mis entrañas se helaron al escucharle. Diego no era mala persona, o eso pensaba yo antes. Estuvimos juntos casi 2 años. Era muy cariñoso y muy paciente. Cuando entré en la empresa, fue él quien me enseñó a trabajar. Durante un tiempo pensé que me casaría con él. Hasta que, hace 1 año, descubrí que me engañaba con otra empleada del equipo técnico. Aquel día también llovía a cántaros. Los vi desde fuera de la cafetería, cogidos de la mano, y me quedé paralizada. Después de eso, rompí con él sin mirar atrás. Intentó volver conmigo muchísimo tiempo, e incluso me esperaba a la salida del trabajo, pero jamás regresé, porque lo que más odio en el mundo es la traición. Contactad con él inmediatamente.
La voz de Alejandro me sacó de mis recuerdos. Recursos Humanos le llamó, pero solo daba tono de ocupado. Un mal presentimiento empezó a trepar por mi espalda. Justo en ese momento, mi móvil vibró. Era un número desconocido. No quería hacerte daño. Mi corazón se encogió. Era Diego. Antes de que pudiera reaccionar, llegó otro mensaje. Ven al aparcamiento, subterráneo B2. Ven sola. Me puse blanca. Alejandro vio mi cara. Me quitó el teléfono de las manos y su expresión se endureció al instante. No vas a ir. Me mordí el labio. Pero él debe saber qué está pasando. Es peligroso, lo sé, pero solo bajaré a hablar con él. No. Alejandro bajó el tono de voz de forma rotunda. Lucía, escúchame. Me quedé de piedra. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre delante de tanta gente. No era asistente, ni señorita, simplemente Lucía. Mateo se acercó. Yo voy con ella. No negué con la cabeza. Si Diego ve a alguien más, huirá. Pues menos aún vas a ir sola, intervino mi hermano. Miré a Mateo y luego a Alejandro. Creo que realmente quiere verme. Alejandro guardó silencio unos segundos. Su mirada era oscura, aterradora. Finalmente me tendió el teléfono. Enciende la ubicación. Asentí. De acuerdo. A la menor señal de peligro, me llamas. Sí, señor. Me di la vuelta y bajé hacia el aparcamiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El aparcamiento B2 era inmenso. La luz blanca y fría de los fluorescentes sobre el punto cemento le daba un aspecto lúgubre. Caminaba despacio. ¿Diego? Nadie respondió. Solo se escuchaba el ruido del sistema de ventilación. Mi ansiedad creció. De pronto, tras una enorme columna de hormigón, apareció una sombra. Era Diego. Estaba muchísimo más delgado. Tenía barba de varios días y los ojos enrojecidos, como si llevara días sin dormir. Al verme, avanzó rápidamente hacia mí. Lucía, retrocedí por instinto. ¿Qué quieres? Diego se detuvo en seco, con una mirada cargada de dolor. Yo no he vendido los datos. Entonces, ¿por qué apareces en las oficinas? Me obligaron. Fruncí el ceño. ¿Quién te obligó? Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos apresurados a sus espaldas. Un grupo de hombres vestidos de negro corría hacia nosotros. No tuve tiempo de entender qué pasaba cuando Diego, pálido como la cera, tiró de mi brazo y gritó. ¡Corre! Se oyeron gritos y el sonido escalofriante de metal golpeando. Uno de ellos sacó una navaja. Mi corazón casi se paró. Diego me empujó detrás de él. ¡Huye! Retrocedí presa del pánico. Todo pasó rapidísimo. Uno de ellos se abalanzó sobre nosotros. Diego logró esquivar la puñalada, pero otro hombre levantó una barra de hierro por detrás. ¡Cuidado! Grité. Un golpe sordo y aterrador resonó. Diego cayó al suelo, y un hilo de sangre empezó a brotarle de la frente. Me temblaban tanto las piernas que no me sostenían. En ese instante, unos pasos veloces hicieron eco en el garaje. Lucía. Era Alejandro. Corrió hacia mí a la velocidad del rayo, tiró de mí con fuerza y se puso delante, usándose de escudo humano. Justo después, aparecieron Mateo y los guardias de seguridad de la empresa. Al verlos, los matones echaron a correr despavoridos. Todo fue tan caótico que apenas podía respirar. Estaba atrapada contra el pecho de Alejandro. Con una mano me sujetaba la cabeza y con la otra me apretaba tan fuerte que me dolía, pero no me atrevía a quejarme. ¿Estás herida? Su voz estaba ronca. Negué con la cabeza, aterrorizada. No. Él me miró de arriba abajo para asegurarse de que estaba bien. En ese instante, vi por primera vez pánico real en sus ojos. No había rastro de frialdad ni de calma, solo una preocupación descontrolada. Nunca lo había visto perder los papeles de esa manera. En 3 años, por enorme que fuera el problema, él siempre mantenía la cordura. Una vez un competidor la jugó antes de firmar un contrato.
y mientras todos entraban en pánico, él terminó su café antes de resolver cada punto con calma. Pero ahora sus manos temblaban, muy levemente, pero de no estar tan cerca, no lo habría notado. ¿Te duele en algún sitio?, volvió a preguntar, con la voz tan quebrada que sentí una punzada en el corazón. Negué de nuevo. No me han tocado. Aún así, no me soltó, de inmediato. Hasta que Mateo llegó, me miró de pies a cabeza con mala cara, por fin suspiró aliviado. Casi me matas del susto. Entonces reaccioné. Diego seguía en el suelo, con sangre en la sien. Los de seguridad ya estaban llamando a la ambulancia, y él intentaba sentarse apoyándose en los brazos. Lucía, hice el amago de acercarme, pero Alejandro me agarró de la muñeca. No vayas. Lo miré a la cara. Su mirada era aterradora, no para mí, sino para Diego. Mateo se agachó frente a Diego. ¿Quién te ha enviado? Diego respiraba con dificultad. No sé sus nombres. Me obligaron a robar los datos hace tiempo. Me quedé paralizada. ¿Los robaste de verdad? Diego cerró los ojos y asintió levemente, pero aún no los había vendido. Sentí que la cabeza me daba vueltas. ¿Y por qué dejaste que te viera la cámara? Diego sonrió con amargura. Buscaban a un cabeza de turco. Alejandro, a mi lado, bajó el tono de voz. ¿Quién está detrás de esto? Diego lo miró y rió con sarcasmo. El señor director general es muy inteligente, seguro que ya lo ha adivinado. El silencio se apoderó de nosotros. De pronto, la cara de don Carlos vino a mi mente. Justo entonces, Diego empezó a toser tan fuerte que la sangre manó de su boca, y me asusté. La ambulancia acababa de llegar. Los médicos lo subieron rápidamente a la camilla. Antes de que se lo llevaran, Diego me agarró la mano. Lo siento. Me mordí el labio, mirándolo. Todo el rencor del pasado me pareció minúsculo en ese instante. No hables más. Guarda fuerzas. Él me miró a los ojos, enrojecidos. En su día, yo quería casarme contigo de verdad. Un nudo me cerró la garganta, pero antes de poder articular palabra, Alejandro me apartó bruscamente y me puso de nuevo a su purto en espalda. Las puertas de la ambulancia se cerraron y el sonido de la sirena rasgó el frío aire del aparcamiento. Me quedé observando cómo se alejaba con el corazón hecho un nudo. Mateo se acercó a Alejandro. ¿Crees que ha sido don Carlos? Alejandro no, respondió enseguida. Miró la pantalla de su teléfono móvil. Acababa de recibir un mensaje y se lo pasó a Mateo. Yo también lo miré por encima. Era un extracto bancario. Una transferencia de 200.000 euros, ingresados en la cuenta del hermano de don Carlos esa misma mañana, procedentes de un paraíso fiscal. Mateo rió con frialdad. Ese viejo está loco. Alejandro apagó la pantalla. Quiere sabotear el proyecto para forzar la venta masiva de las acciones. Escuchar eso me heló la sangre. ¿Ser capaz de hundir tu propia empresa solo por avaricia? ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté en voz baja. Alejandro se volvió hacia mí y su mirada se suavizó un poco. Subamos a la oficina. Volvimos a la sala de juntas. El ambiente estaba más caldeado que antes. Don Carlos seguía sentado, con expresión altiva y tranquila. Al vernos entrar, incluso sonrió. ¿El señor director ha arreglado el problema? Alejandro se sentó. ¿Quiere confesarlo usted mismo o lo hago yo? Don Carlos frunció el ceño. No sé de qué me hablas. Mateo arrojó los documentos sobre la mesa. Déjame que te refresque la memoria. Los extractos bancarios y las grabaciones de seguridad se proyectaron en la pantalla gigante. El rostro de don Carlos palideció al instante. Dio un golpe en la mesa y se levantó. ¿Difamación? Son injurias. Alejandro le miró impasible. Sus hombres acaban de intentar asesinar a un testigo en el sótano. El murmullo estalló en la sala. Don Carlos, lívido, dijo: yo no sé nada de eso. Ya lo investigará la policía.
Alejandro hablaba, pausadamente. Pero a partir de este momento, queda suspendido de todos sus cargos. Soy el segundo mayor accionista, entonces debería ser el primero en saber las consecuencias de traicionar a la empresa. No gritó. Pero cada palabra era tan fría que hizo enmudecer a la sala. Don Carlos miró a su alrededor. Nadie se atrevió a defenderlo. Apretó los puños, se dio la vuelta y salió dando un portazo ensordecedor. Finalmente, todo parecía calmarse. Solté un largo suspiro. El día entero había sido como una pesadilla. Desde la aparición de mi hermano hasta el robo de datos y el ataque en el sótano. Todo había sucedido tan rápido que estaba exhausta. La reunión acabó pasadas las 10 de la noche. Todos fueron saliendo, quedando solo Alejandro, Mateo y yo. Mateo se levantó primero. Voy al hospital a ver cómo está Diego. Asentí. Me miró y añadió, vente a casa, conmigo después. Antes de poder contestar, Alejandro intervino. Hoy se quedará, aquí. Me sorprendí. Mateo frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Tengo que revisar todos los datos de seguridad con ella. Su voz era tranquila, pero sentí como si quisiera retenerme. Mateo nos miró un instante y sonrió levemente. De acuerdo. Se acercó a mí y me acarició el pelo como cuando era una cría. Cualquier cosa, llámame. Vale, esperé a que él desapareciera por el pasillo. La sala se sumió en un profundo silencio. Estaba de pie junto a la mesa, sin atreverme a mirar a Alejandro, hasta que escuché su voz. Lucía. ¿Sí? Hace un rato en el sótano. Levanté la mirada. Alejandro me miraba fijamente a los ojos. ¿Sabes el miedo que he pasado? Mi corazón empezó a latir tan rápido que casi me asfixiaba. Sentí como si alguien me lo hubiera apretado con fuerza al oírle decir eso. Estaba paralizada en medio de la gran sala de juntas, a solas con él. Las frías luces fluorescentes del techo seguían encendidas. Los monitores parpadeaban con filas de datos que no habíamos cerrado, pero a mi alrededor todo parecía borroso, salvo sus ojos. Su mirada era muy profunda. Ya no era la de un jefe mirando a una empleada, ni la mirada fría y contenida de los últimos 3 años, sino una emoción real, pesada. Me clavé las uñas en las palmas de las manos de la tensión. Señor Aleján, me cortó la palabra, cuando vi a esos hombres abalanzarse hacia nosotros. Realmente pensé que si te pasaba algo. Hizo una pausa de varios segundos. Vi cómo se movía su nuez antes de continuar con voz ronca. Jamás me lo habría perdonado. Tenía un nudo atascado en el pecho. Jamás había oído a Alejandro hablar de sus sentimientos. Nunca. Este hombre era aterradoramente racional. Incluso cuando estaba furioso, solo guardaba silencio. Así que en ese momento, cada palabra que decía era como un maremoto golpeando directo contra mi corazón. Lo siento. Mi propia voz sonó tan tenue que casi se quebró, por haber bajado sin permiso. Asintió mientras me miraba. Lucía, ¿sabes qué es lo que más miedo me da? Negué con la cabeza. Correr hacia el sótano, sin saber si llegaría a tiempo. Mi garganta se bloqueó por completo. Ni en mis mejores sueños me habría atrevido a imaginar a Alejandro diciéndome esas cosas. Porque durante 3 años pensé que lo mío era un amor no correspondido. A mí me gustaba, y para él yo solo era su secretaria. Nada más. Hubo un largo silencio hasta que por fin reuní valor para levantar la cabeza. Usted se preocupa por su personal, ¿verdad? Al escucharme, soltó una pequeña risa llena de impotencia. Dio un paso hacia mí. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración. ¿En serio crees eso? Mi corazón latía tan deprisa que me dolía el pecho. No me atreví a responder porque tenía miedo. Miedo de malinterpretar, de estar ilusionándome sola otra vez. Alejandro bajó la cabeza para buscar mis ojos. Lucía. Sí, tengo 32 años.
Sé distinguir perfectamente entre la responsabilidad y lo que siento cuando alguien me gusta. Me quedé en blanco. El mundo se apagó y solo quedó el ruido de mi corazón, desbocado. ¿Qué acababa de decir? ¿Gusta? ¿Había escuchado mal? Estaba tan paralizada que no podía ni moverme. Alejandro, al ver mi cara de confusión, suspiró levemente. ¿De verdad no te has dado cuenta de nada en estos 3 años? Sentí que me picaban los ojos. No es que no me hubiera dado cuenta, es que nunca me atreví a creerlo. Recordé miles de detalles de esos 3 años, las noches que me quedaba trabajando hasta tarde, y a la mañana siguiente siempre había un café caliente sobre mi mesa, sin saber quién lo había puesto. Las veces que me dolía el estómago, y él cambiaba sus reuniones para obligarme a comer antes. Y lo de hospital. Siempre pensé que eran los cuidados de un jefe excelente hacia una buena empleada. Tenía tanto miedo a ilusionarme en vano, pero él tampoco lo había dicho nunca. Usted nunca dijo nada, dije con la voz ahogada. Él guardó silencio unos segundos y sonrió con tristeza, porque no estaba seguro. ¿Seguro? ¿De qué? De que yo te gustara a ti. Abrí los ojos de par en par. Él se giró y caminó hacia los ventanales. Fuera, Madrid brillaba en la noche con sus luces espectaculares. Su figura alta transmitía una profunda soledad. Pensé que con mantenerte a mi lado sería suficiente, dijo despacio. Pero hoy, en el sótano, me he dado cuenta de que ya no puedo controlarlo más. Al verle, sentí una punzada de dolor. Resultaba que no era yo la única que sufría en silencio por este amor. Él también. Alguien como Alejandro, en su posición, debía estar acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Así que perder ese control por otra persona debía ser aterrador para él. Caminé lentamente hacia él. Alejandro. Fue la primera vez que le llamé por su nombre. Ni señor Alejandro, ni jefe. Solo Alejandro. Sus hombros se tensaron. Giró la cabeza. Su mirada era tan profunda que me hizo estremecer. Respiré hondo y reuní todo el coraje del mundo. Me gustas. En cuanto lo dije, sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. 3 años. 3 años para atreverme a decirlo. Alejandro se quedó quieto un par de segundos y, de repente, tiró de mí con fuerza y me abrazó. Choqué contra su pecho, tiesa por la sorpresa. El inconfundible olor de su colonia me envolvió. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Lucía. Me abrazó tan fuerte. Parecía que, de soltarme, yo iba a desaparecer. Me has hecho sufrir demasiado. Rompí a llorar. 3 años de agravios, preocupaciones y amor reprimido estallaron en ese instante. Me aferré a su camisa, temblando mientras lloraba. Alejandro no dijo nada más. Se limitó a abrazarme fuerte y acariciarme el pelo, lentamente para calmarme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que sonó su móvil. Alejandro frunció el ceño y me soltó. Era Mateo. Respondió. Trae a Lucía al hospital ahora mismo. La voz de mi hermano sonaba alterada. El rostro de Alejandro cambió. ¿Qué ha pasado? Diego ha despertado. Mateo hizo una pausa antes de continuar con voz gravísima. Ha dicho que la persona que mueve los hilos no es solo don Carlos. Sentí un escalofrío. ¿Quién más? Al otro lado hubo un largo silencio antes de que Mateo susurrara. Es alguien de tu familia. Me quedé tiesa. Alguien de tu familia. Alejandro apretó el teléfono. Su mirada se ensombreció al instante. ¿De quién hablas? Venid al hospital primero, dijo Mateo, y colgó. La atmósfera de la sala, que acababa de relajarse tras nuestra confesión, volvió a tensarse hasta asfixiar. Miré a Alejandro. Tenía el rostro inexpresivo, pero su mano, que había cogido la mía, apretó con más fuerza, como un acto reflejo para retenerme. Vamos, dijo en voz baja. El trayecto al hospital duró apenas 20 minutos, pero a mí me pareció eterno. Sentada en el coche, mi mente era un hervidero. ¿Quién sería esa persona de su familia? Yo apenas sabía nada de su vida privada.
Rara vez hablaba de ello en la oficina. Solo sabía que su padre había fallecido y que él había tomado las riendas del Grupo Vértice a los 27 años. Aún había algunos familiares de la rama y paterna como accionistas, pero no conocía los detalles. Alejandro no pronunció palabra durante el viaje. Cuando el coche paró en el hospital, me miró. Si pasa algo. Se detuvo un momento. No te separes de mí. Mi corazón tembló. Asentí, suavemente. El hospital estaba sumido en el silencio de la noche. Solo resonaban nuestros pasos en el suelo de linóleo. Mateo nos esperaba frente a la habitación. Al vernos, apartó a Alejandro a un lado. Yo me quedé a unos pasos, pero alcancé a oír algo. Diego dice que quien contactó con los hombres de Don Carlos fue un familiar tuyo, alguien de tu sangre. Alejandro no dijo nada. Mateo le miró. Ya sabes quién es, ¿verdad? Vi cómo la mano de Alejandro se cerraba en un puño. Luego pronunció un nombre lentamente. Javier. Nunca había oído ese nombre. Pero el rostro de Mateo se endureció. Tu medio hermano. Me detuve en seco. Alejandro tenía un hermano. Nunca lo supe. Alejandro se apoyó en la pared. La luz fría del pasillo acentuaba el cansancio de su rostro. Mi padre, antes de morir, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Su voz era muy baja. Luego lo trajo a casa, a él y a su madre. Me quedé mirándole y sentí un dolor punzante en el pecho. Hasta entonces, Alejandro siempre me había parecido tan invulnerable que parecía inquebrantable. Pero en ese momento, parecía inmensamente solitario. Javier es 4 años menor que yo, continuó. Desde niño ha creído que le robé lo que era suyo. Mateo frunció el ceño. ¿Por eso quiere hundir el grupo Vértice? No solo eso, sonrió con amargura. Quiere hundirme a mí también. El silencio en el pasillo era aterrador. En ese momento, se abrió la puerta. Diego estaba en la cama con la cabeza vendada, pálido. Al verme, sus ojos temblaron. Lucía. Me acerqué. ¿Estás bien? Diego sonrió débilmente. Sigo vivo. Mateo sacó una silla. Cuéntanos. Diego cerró los ojos y empezó a hablar despacio. Hacía 2 meses, cuando dejó el grupo Vértice, empezaron a contactar con él. Al principio parecían ofertas normales de trabajo, luego se volvieron chantajes. El intermediario era Javier. Quería los datos del proyecto Levante para venderlos a la competencia, echándole la culpa a Nova Hispania para arruinar la colaboración. Me dijo que si el proyecto caía, Diego tosió, las acciones del grupo se desplomarían y él las compraría todas. ¿Y don Carlos? Preguntó Alejandro. Necesita dinero, respondió Diego exhausto. Por eso aceptó el trato. Se me heló la sangre. ¿Tanto puede hacer el poder y el dinero? Alejandro guardó silencio mucho rato. Vi el perfil de su cara. Parecía calmado y frío, pero sabía que por dentro hervía de rabia. Al rato preguntó, ¿hay pruebas? Diego sacó un móvil de la mesilla con dificultad. Todo está aquí. Mateo lo cogió y miró. Su cara cambió. Ese desgraciado está loco. Me asomé a mirar. Eran grabaciones de un audio donde se oían las voces de Javier y de don Carlos. Hablaban con absoluta claridad. Incluso decían que, si hacía falta, se desharían del pardillo de Diego. Me entraron escalofríos. El ataque en el aparcamiento no fue solo para asustarnos. Querían matarlo. Diego me miró, lleno de culpa. Lo siento. Negué, con la cabeza. Descansa. Él sonrió con tristeza. Tenías razón aquel día. ¿Qué? Dije. El que traiciona una vez, traiciona 2. Me lo merezco. Se hizo el silencio. Nadie dijo nada más. Luego, Alejandro dio media vuelta para salir. Lo seguí de inmediato. El pasillo de noche parecía infinito. Él se detuvo frente a la ventana del fondo, sacó un cigarrillo, lo encendió e inmediatamente lo apagó. Me puse a su lado.
¿estás bien? Él miró a la oscuridad de la noche madrileña. Su voz era un susurro. Lucía, dime, si un día descubrieras que alguien de tu familia quiere destruirte, rió con sarcasmo, ¿cómo te sentirías? Me dolía tanto el corazón que casi no podía respirar. Sin pensarlo más, me acerqué y le abracé por la espalda, muy despacio, pero sentí como su cuerpo se tensaba. Pegué mi cara a su espalda y susurré. Al menos ahora ya no estás solo. Sabía que estaba siendo muy atrevida. Antes, ni aunque me hubieran dado todo el valor del mundo, habría sido capaz de tomar la iniciativa así. Pero ahora, viendo su solitaria espalda bajo aquella luz fría, solo quería consolarle. Hasta las personas más fuertes se cansan, especialmente cuando quien las apuñala es su propia sangre. Alejandro se quedó quieto mucho rato antes de girarse lentamente. Estábamos tan cerca que escuchaba su respiración pesada. Sus ojos me miraban de manera muy profunda y dulce. Levantó la mano, acarició mi pelo y sonrió. Ojalá hace 3 años hubiera sido igual de buena. Me puse roja. Yo nunca me he portado mal. Ya. Bajó la cabeza para mirarme. Es solo que te gustaba y no me lo decías. Mi corazón volvió a desbocarse. Este hombre era increíble. Hacía 2 minutos que habíamos confesado lo que sentíamos y ya estaba tomándome el pelo. Bajé la cabeza para evitar su mirada. Tú tampoco me lo dijiste. Él se rió, suavemente. Era la primera vez que le veía reír así, libre, relajado, sin la cortesía habitual. Creí que lo escondía muy bien. Yo también lo creía. Con que sois dos idiotas que se han gustado durante 3 años. Esa voz conocida a nuestras espaldas me dio un susto de muerte. Era Mateo. Estaba a unos metros, con las manos en los bolsillos, mirándonos con una mezcla de impotencia y gracia. Mi cara era un tomate. Yo, este. Mateo arqueó una ceja, abrazándoos en el pasillo del hospital. Ni siquiera os importa que os vea. Rápidamente solté a Alejandro. Pero Alejandro estaba de lo más tranquilo. Me tiró hacia él y miró a mi hermano. No te opones, ¿verdad? Mateo guardó silencio unos segundos, suspiró. Si creyera que oponerme serviría para que sueltes a mi hermana, lo haría. Estaba tan avergonzada que no podía ni mirar hacia arriba. Alejandro me apretó la mano de forma tan natural que parecía que lo llevara haciendo toda la Canmerios. Vida. Mateo miró nuestras manos y rió. Caso perdido. Por fin el clima asfixiante de todo el día parecía disiparse un poco. Pero no, duró. Sonó el teléfono de Alejandro de nuevo. Escuchó unos segundos y su cara se congeló. Entendido. Colgó y miró a Mateo. Javier se ha dado a la fuga. Don Carlos está detenido. La sonrisa desapareció del rostro de Mateo. Apreté los puños. ¿Y ahora qué? Alejandro miró la hora. Volvamos a la empresa. Llegamos a la sede de Vértice cerca de la medianoche. La última planta seguía, encendida. Al salir del ascensor, el ambiente era frenético. Varios accionistas estaban allí, tensos. Al ver a Alejandro, un hombre mayor se levantó. Alejandro, la prensa ya está sacando la noticia. Hemos controlado la situación. Ya hemos retirado la mayor parte. Alejandro asintió y se dirigió a la sala de juntas. Fui a seguirle, pero me frenó. Quédate fuera y descansa un poco. Negué de inmediato. Voy contigo. Me miró unos segundos y acabó, asintiendo. La reunión duró más de 2 horas. Me senté a su lado tomando notas, con la cabeza flotando de la rapidez con la que había pasado todo. En un solo día habíamos pasado de jefe y empleada a ser pareja. Aún me parecía un sueño, pero en medio de esa alegría había una gran inquietud. Sabía que lo de Javier no había terminado. Alguien capaz de llegar tan lejos por dinero no se iba a detener. A las 2 de la madrugada, la reunión acabó por fin. La gente se fue marchando. Yo estaba tan agotada que no podía ni levantar los brazos.
Alejandro se acercó y dio un par de golpecitos en la mesa. ¿Cansada? Asentí sinceramente. Él me miró unos segundos y, de repente, se inclinó y me cogió en brazos. Me asusté y me agarré a su cuello. ¿Qué haces? Llevarte a dormir. Me puse roja. Estamos en la oficina. Aún queda gente. Alejandro se acercó a mi oído. Mejor. Así nos ven. Mi corazón casi explota. Cuando este hombre frío decidía ser cariñoso, era irresistible. Me llevó al pequeño cuarto de descanso que había tras su despacho. Estaba inmaculado. Había entrado alguna vez a dejar papeles, pero nunca me había quedado. Me depositó en la cama y se giró para servirme agua. Bebe un poco. Cogí el vaso y nuestros dedos se rozaron, acelerando mi pulso otra vez. Se sentó a mi lado, tan cerca que no me atrevía a mirarle. Tras un rato preguntó, de repente, ¿te arrepientes? ¿De qué? ¿De que me gustes? Negué con la cabeza. Para nada. Él me miró un largo rato y sonrió. Yo sí. Mi corazón se paralizó. Él me acarició el pelo y dijo, me arrepiento de no haberte tenido a mi lado mucho antes. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Justo entonces, un estruendo brutal resonó fuera. ¡Bum! Ambos nos sobresaltamos y miramos a la puerta. Inmediatamente, la secretaria de guardia gritó aterrorizada. Señor Alejandro, hay un incendio. Apenas cayó, la alarma de incendios empezó a chillar por toda la planta superior. Salté de la cama. Un olor a quemado empezó a colarse en la habitación, encogiéndome el pecho. Alejandro reaccionó al instante. Me levantó de un tirón y abrimos la puerta. El humo ya llenaba el pasillo. Los empleados corrían despavoridos. El archivo de servidores está ardiendo, gritó alguien. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esa sala estaba al fondo del ala este. Si el fuego llegaba, los discos duros originales Proyecto Levante se convertirían en cenizas. Alejandro miró a la secretaria. ¿Has llamado a los bomberos? Sí, señor. Corta la luz de toda la planta. Sí. Me agarró de la mano y me arrastró hacia la sala de servidores. Me aterroricé. ¿A dónde vas? A por los discos. Es peligrosísimo. Él se detuvo. Un milisegundo. Me miró y me dijo con absoluta calma. Si se pierde esa información, el grupo Vértice morirá de verdad. Y entonces me soltó la mano, corrió hacia el humo. Yo, sin pensarlo, corrí tras él. El humo era cada vez más denso. Me escocían los ojos y apenas podía respirar. La puerta de la sala ya estaba medio negra. Alejandro intentaba introducir el código de emergencia en el panel digital. Apártate, tosiendo, le rogué. Hay demasiado humo. Sin mirarme, dijo, vete de aquí. No me voy. Casi me echo a llorar. Sal de aquí. En ese momento, el sistema hizo un bip y la puerta cedió. Una ola de calor abrasador nos golpeó en la cara. El interior estaba en llamas. Una esquina de la sala era un infierno. Alejandro entró de inmediato. Temblaba tanto que las piernas no me sostenían, pero lo seguí. ¿Dónde están los discos originales? Preguntó velozmente. En el cajón de seguridad 3. Le señalé el lugar. El humo era tan espeso que apenas veíamos. Alejandro tiró de la puerta de metal del archivador y sacó unas cajas negras. Justo entonces, otra explosión retumbó. ¡Bum! Miré hacia arriba. Un trozo del techo se había desprendido y caía, bloqueando la salida. El fuego rugió con más fuerza. Mi corazón casi se paró. Alejandro me empujó violentamente hacia un lado para esquivarlo. Una viga de madera en llamas le rozó el hombro. Escuché su jadeo de dolor. Te han herido. No pasa nada, su voz era serena, pero vi cómo la sangre empezaba a manchar la manga de su camisa blanca. El humo era asfixiante. Me mareaba. Le cogí la mano fuerte. Vámonos. Tenemos que salir. Él observó la sala en llamas y se fijó en el conducto de ventilación del techo.
Por ahí. Miré hacia arriba. Estaba bastante alto. Apiló unas cajas de documentos y me dijo: «Sube». «¿Y tú?» «Sube tú primero». Negué con la cabeza repetidas veces. «No». «Lucía». Su tono fue tajante. «Hazme caso». El humo me hacía llorar de dolor. Sabía que no era el momento de discutir. Temblando, me subí a la pila de cajas mientras él me sujetaba por debajo. Cuando toqué la rejilla del conducto, hubo otra pequeña explosión abajo. La sala entera tembló. Miré hacia abajo, presa del pánico. «Sube ya». Alejandro me entregó primero la caja con los datos. «Cógela». «No, me importa esto». Lloré amargamente. «Solo te quiero a ti». Por un instante, su mirada vaciló. En medio de aquel infierno abrasador, me miró largamente y soltó una pequeña carcajada. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?» Llorando a lágrima, viva, tiré de su brazo y finalmente logró subir. Nos arrastramos por el conducto hasta el pasillo adyacente justo cuando las llamas devoraban la sala entera. Se oyó el ruido de cristales rompiéndose y de pronto se activaron los aspersores automáticos. El agua fría empezó a empaparnos en el pasillo. Me dejé caer al suelo, tosiendo sin parar. Alejandro se arrodilló frente a mí, bajo la lluvia fría de los aspersores. Me cogió la cara con ambas manos y me examinó con detalle. «¿Te cuesta respirar?» Negué con la cabeza. «¿Y tú?» Su hombro seguía sangrando. El agua teñía de rojo gran parte de su camisa blanca y me encogió el corazón. Antes de que pudiera decirle algo, resonaron pisadas apresuradas por el pasillo. Alejandro. Era Mateo. Venía con los bomberos. Al vernos, palideció. «¿Estáis locos los dos?» Antes de poder contestar, Alejandro se levantó. «Los datos están a salvo». Le entregó la caja a mi hermano. Mateo miró la caja y, luego, el brazo ensangrentado de Alejandro. Apretó los dientes y soltó. «No, tienes arreglo». En ese momento, desde el otro extremo del pasillo, se oyó el grito de un guardia de seguridad. «Lo tenemos». Todos nos giramos. 2 guardias llevaban inmovilizado a un hombre. Tenía la ropa desgarrada y la cara llena de hollín, pero lo reconocí de inmediato. Era Javier. Levantó la cabeza, miró a Alejandro, sonrió torcidamente. «Tienes suerte, ¿eh?» El pasillo se congeló por completo. Alejandro solo le miraba con unos ojos más fríos que el invierno. Todo olía a quemado y a agua estancada. Las sirenas de los bomberos resonaban, y las luces rojas de emergencia parpadeaban en el techo, haciendo que todos estuviéramos pálidos. Javier, apresado por los guardias, miraba a su hermano lleno de odio. «Siempre ha sido así. Desde pequeños siempre te has quedado con lo mejor». Alejandro no se movió. Su camisa seguía manchada de sangre, pero su mirada era de una calma pasmosa. Mateo, en cambio, le espetó a Javier. «¿Estás enfermo? ¿La cabeza?» «Sí», carcajeó Javier. «Todos pensáis que estoy loco, pero si no fuera por ti, Alejandro, yo tendría todo lo que me merezco». Aquel silencio de hielo y ese hombre me dieron terror y lástima a la vez. Hay personas que viven consumidas por la envidia, transformándose en monstruos. Finalmente, Alejandro habló en un tono muy bajo. «Papá jamás te debió nada, pero se lo debía a mí, madre. ¿Y por eso querías hundir a la empresa? Quería que lo perdieras todo». Alejandro sonrió, con una frialdad cortante. Caminó despacio hacia su hermano, menor. «Lo que te ha hecho perder frente a mí no fue tu origen familiar. Fue creencia de que arrebatarle las cosas a otros te haría feliz». Javier tenía los ojos inyectados en sangre. «No necesito tus sermones». Se zafó violentamente los guardias y se abalanzó sobre Alejandro. «Cuidado», grité, pero Alejandro no, se apartó. Alzó la mano y frenó el golpe de Javier en seco, agarrando su muñeca con fuerza y una mirada gélida. Se acabó. Su voz, baja pero firme, hizo enmudecer el pasillo entero. Llegó la policía en ese momento
y esposaron a Javier. Antes de llevárselo, giró la cabeza y miró a Alejandro con una sonrisa perturbadora. «Tú ganas». Alejandro no contestó. Lo miró marcharse en silencio. Yo estaba a su lado, con el corazón destrozado. Al fin y al cabo, era su hermano. Poco después, Mateo suspiró. «Vete al hospital a que te miren ese hombro». Al acordarme, vi que la sangre de su camisa era aún más escandalosa. Tiré de su brazo para irnos, y él, al ver mi cara de preocupación, acabó. Asintiendo, esa madrugada, volvimos de nuevo al hospital. El médico le dio 4 puntos de sutura a Alejandro en el hombro. Yo estaba a su lado, sintiendo pinchazos en el corazón, y él ni siquiera se inmutó. Al acabar de vendarle, el médico nos dio unas indicaciones y salió, dejando la habitación en silencio. Me senté junto a su cama. «¿Duele mucho?» Alejandro se recostó en la almohada y sonrió. «Me dolió, más cuando llorabas». Me sonrojé. «Aún tienes ganas de bromear». «Es que ya estoy tranquilo». «¿Tranquilo por qué?» Me miró un buen rato. «Porque sigues aquí, conmigo». Se me cerró la garganta. Agaché la mirada y le cogí de la mano. Estaba muy cálida, tan cálida que me inundó de paz. Llevaba 3 años amándolo en secreto. Creí que siempre me conformaría con mirarle por la espalda. Jamás imaginé que llegaría a estar así con él. «Alejandro, dime, ¿hay algo más que me estés ocultando?» Se rió por lo bajo. «No me atrevo. Hablo en serio. Yo, también». Me apretó la mano suavemente. «A partir de ahora, todo lo que pase, te lo contaré». Se me volvieron a empañar los ojos. Dicen que no hace falta una persona perfecta, solo alguien que de verdad te quiera hacer partícipe de su vida. Y sabía, en ese momento, que él me había abierto las puertas de su corazón. 3 días después, la policía hizo públicos los resultados de la investigación. Don Carlos fue detenido por manipulación financiera y por provocar el incendio. Javier fue imputado por robo de datos corporativos y asalto. Diego se convirtió en el testigo principal del caso. El grupo Vértice superó la crisis. Las acciones volvieron a la normalidad. Y yo, por primera vez en 3 años, entré en la oficina sin tener que esconder mis sentimientos. Esa mañana, al bajar del coche, me sorprendió ver la entrada de la empresa sumida en un silencio total. Todos los empleados estaban allí parados mirando hacia nosotros. No sabía qué pasaba, hasta que vi a Alejandro bajar del coche que iba justo detrás. Iba vestido con su habitual traje oscuro. Pero hoy no pasó por mi lado como solía hacer. Se detuvo justo frente a mí y, con total naturalidad, me agarró de la mano frente a los ojos atónitos de todos los presentes. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué haces?», susurré, nerviosa. Él me miró y contestó plácidamente: «Hacerlo público». «Pero estamos en la empresa». Se inclinó cerca de mi oído. «Llevo 3 años esperando este momento». Me puse roja como un tomate. Detrás de nosotros se oyó el murmullo de asombro de varias empleadas. Alejandro tiró de mí para entrar, sin perder la compostura. Por primera vez en mi vida, entendí qué significaba ser la prioridad de alguien. No eran palabras poéticas ni regalos caros. Era que, frente a todos, él decidiera sostener mi mano con firmeza. Esa misma noche, por fin acepté ir a cenar a casa de mi madre en Mallorca, después de 1 año. Al verme, ella se abalanzó a abrazarme, llorando. Mateo estaba sentado al lado, con media sonrisa. «Por fin te dignas a traer a tu novio». Yo me sonrojé sin poder decir palabra, pero Alejandro se adelantó, saludó a mi madre con mucha educación. «Buenas noches, señora». Mi madre le miró, de arriba abajo, y soltó una carcajada. «Con razón esta niña te ha escondido tanto tiempo». Fue una cena preciosa, tan cálida, que sentía que estaba soñando. Después de todo lo que había pasado, entendí una cosa. Hay personas que no llegan a tu vida para crear tormentas, sino que
Tras la tempestad, siempre quieres volver a su lado. Queridos amigos, la historia de hoy llega a su fin. Creo que, tras todas las tormentas, lo que nos queda en el alma no son los contratos multimillonarios, ni las feroces batallas en el mundo corporativo, ni saber quién ha ganado y quién ha perdido. Lo que nos queda es cómo nos tratamos como personas cuando llega la tragedia. La vida es muy curiosa. Hay quienes se pasan la existencia buscando el poder, perdiendo en el proceso cualquier rastro de humanidad. Pero también hay quienes, con una simple palabra de aliento o tendiendo la mano en la dificultad, logran mantener los lazos para siempre. Javier no perdió por tener menos dinero o menos oportunidades. Perdió desde el momento en que dejó que el rencor devorase el amor de su familia. Cuando alguien solo mira hacia arriba, comparándose con el resto, olvida que lo verdaderamente importante está en su propio hogar. Lucía, por su parte, no es memorable por venir de una familia rica en Mallorca, sino porque en un mundo calculador mantuvo su sinceridad, amó con todo el corazón, supo sufrir por la persona que amaba y apoyarla cuando más lo necesitaba. Solemos creer que el amor empieza con grandes y elocuentes declaraciones, pero el amor más duradero nace en los pequeños detalles. Es que alguien recuerde que no puedes comer picante, que, en mitad de la noche, se quede en el hospital por miedo a que despiertes sola, y que en el momento de mayor peligro no piense en sí mismo, sino en protegerte. Al llegar a cierta edad, uno comprende que la paz no reside en tener una casa gigantesca en Madrid o Marbella, ni en el saldo de la cuenta bancaria, ni en la reverencia de la sociedad. La verdadera paz halla en saber que, después de un día de huracanes, hay un hogar al que volver, alguien que te espera sinceramente y una familia que aún te llama con cariño. Por eso, si hoy vuestros padres siguen vivos y sanos, dedicad tiempo a comer con ellos. Si en vuestro corazón aún hay amor por alguien, no esperéis a perderlo para arrepentiros. Y si encontráis a una persona que sea sincera con vosotros, no le soltéis la mano por puro orgullo o miedo. La vida es corta. Algunos trenes no vuelven a pasar. Y hay personas que se cruzan en tu camino y no volverás a ver jamás. Gracias por habernos escuchado hoy. Esperamos que, al terminar este video, todos podamos vivir con un poco más de calma, ser más amables con nuestros seres queridos y saber apreciar a quienes siguen a nuestro lado antes de que sea demasiado tarde.